bueno, quiero agradecer al Señor por esta oportunidad. Yo también estoy muy, muy contenta, ¿verdad?, de poder tener este privilegio. Me siento honrada. Mi nombre es Claudia Villatoro. Y si ustedes escuchan un acento diferente, de una vez les voy a decir, yo nací en El Salvador, hermanos. Yo soy salvadoreña de nacimiento, pero siempre le digo a la gente que soy mexicana de corazón, porque ya llevo más años viviendo en México de los que viví en mi tierra natal. Yo me vine como a los 18 años para México, en los años 80, porque también nací espiritualmente en la Iglesia Bautista Miramonte, que por cierto fue fundada por el pastor Bruce Bell. Así que una gran bendición, porque justo cuando estaba el país pasando por una guerra civil en El Salvador en esos años, pues Dios trajo un avivamiento espiritual a nuestra nación, ¿verdad? Y pues yo soy parte de esa cosecha espiritual para la gloria de Dios. Miren, la Iglesia Bautista Miramonte fue un semillero de pastores, líderes, misioneros, porque en plena guerra estaban enviando misioneros a muchas partes del mundo. Cuando a mí me preguntan, ¿y cómo fue tu llamado para servir al Señor y a las misiones? Pues es que en nuestra iglesia, allí lo vivimos, ¿verdad? Lo asimilamos, era parte del ADN, ¿verdad?, de la iglesia. Así que yo doy gracias a Dios por tu papá, Cindy, porque él tuvo esa visión. Cuando yo llegué en el año 80, sí, 1980, ya no estaban. Por circunstancias, el hermano Bruce tuvo que salir, ¿verdad? Y quedó en su lugar otro pastor, el hermano Jeff Adams, cuando yo llegué. Y bueno, pero mi esposo, el pastor Ramiro Martínez, y quiero presentarles a mi familia, no sé si ya está. Él me cuenta que, pues, cuando él llegó a la iglesia, fueron vecinos, ¿verdad? Fuimos vecinos y tu esposo y mi hermano son de la misma edad. Ajá. Así que ellos eran amigos. Y Miguel, su hermano, y yo éramos de la misma edad. ¿Y cumplen el mismo año? Mismo día. ¿Mismo día? Mismo año, madres diferentes. Ah. Muy bien. Entonces nos unen, ¿verdad?, muchas cosas. Así que, pues, yo me vine a México en el 84, tiempo después de que yo conocí al Señor, y pues me vine a estudiar odontología. Yo soy dentista de profesión, estudié en la UNAM. Como les digo, en el año de la guerra, bueno, no en el año, porque fueron 12 años de guerra civil, muchos salvadoreños salimos, ¿verdad?, del Salvador. Y pues tuve la oportunidad de conocer a mi esposo, porque él nació en México, él es mexicano, pero se crió en El Salvador. Entonces, pues nos casamos y tenemos 39 años de matrimonio, ¿verdad?, por la gracia de Dios. Y les presento mi hijo mayor, Andrés. Él está casado y vive en el sureste de México. Luego sigue Paola, la que está junto a mi esposo. Paola, las dos niñas, les digo yo, pero ya son señoritas, ellas son solteras. Paola ha servido como misionera en Barcelona, ella ha tenido un llamado a los musulmanes y ha estado sirviendo al Señor. Y la más chica es Liz Sofía. Ella ha hecho viajes misioneros a India de corto plazo. Actualmente está en la Ciudad de México. Ella es ingeniero en sistemas ambientales. Pero bien, los tres aman al Señor, apoyan la obra misionera, y doy gracias a Dios por la vida de mi esposo. Junto con él, pues ya llevamos casi 40 años. Bueno, hemos plantado varias iglesias en la zona, en el área metropolitana de la Ciudad de México. Dios nos ha permitido servir al Señor. Y los últimos años, pues Dios nos ha ido llamando al ministerio de la movilización misionera y el entrenamiento de líderes. Entonces,
estamos colaborando con el Instituto de Liderazgo Internacional porque creemos que los líderes, las iglesias escasean de líderes con valores y hay que capacitar líderes para tener siervos fieles y acelerar la propagación del evangelio, ¿verdad? Entonces, nos toca a veces viajar porque mi esposo y yo somos los encargados de coordinar los equipos de liderazgo porque trabajamos con esta organización. Mi esposo dijo, cuando yo cumpla 60 años, yo voy a pasar a la siguiente generación a la iglesia. Y Dios me está llamando a la movilización misionera, el entrenamiento de líderes, y así lo hicimos. Seguimos un proceso y entonces ahora estamos más involucrados en este ministerio. Y también colaboramos con Enfoque Global, que ustedes han estado en este proceso con el hermano Rafael Canadá. Entonces también colaboramos con este ministerio, ¿verdad?, de Enfoque Global. Así que, bueno, acabamos de estar en Comidán y fue una súper bendición poder, pues, animarnos, ¿verdad?, renovar la visión de lo que Dios está haciendo en el mundo y hacia dónde vamos. Y fíjense, de veras, a mí me gustó mucho el tema de la mujer que camina en fe, porque necesitamos fortalecernos, necesitamos como mujeres tener, ¿verdad?, una fe. Bueno, a mí el tema que me corresponde es la fe que actúa en la iglesia. Y ahorita te voy a decir que me pases la siguiente. Yo le puse al tema, bueno, la fe que actúa en la iglesia porque como mujeres tenemos que aprender y conocer el rol que nos toca dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una fe en acción. Entonces, siguiendo un poco lo que nuestra hermana Cindy habló de la fe visible, tiene mucho que ver, pero ahora orientado y enfocado hacia la iglesia, ¿verdad? Así que, bueno, miren, yo creo que Dios ha creado a la mujer de una manera tan especial. Las mujeres somos preciosas, hermosas, porque somos obra de sus manos, ¿verdad? El Señor nos hizo, nos creó y somos muy valiosas. Y la mujer ha sido usada por Dios a lo largo de la historia, ¿verdad? Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento vemos muchas mujeres que han sido usadas por Dios. Es más, la mujer siempre ha estado, las mujeres han estado en la delantera, porque ustedes ven, por ejemplo, que al inicio de la iglesia primitiva había ahí un pequeño grupo de 120, si ustedes ven en el libro de los Hechos, capítulo 1, ese primer grupo de discípulos, ahí las mujeres formaban una parte clave e importante, ahí en Hechos 1:8, ¿verdad? Ahí estaban las mujeres, orando, dice, ¿verdad? Estos discípulos comenzaron cuando inició la iglesia, ahí estaban las mujeres apoyando. Dicen que ellas seguían a Jesús y lo servían. Gran parte del ministerio de Jesús estuvo sostenido por mujeres. Entonces, fíjense si no es importante saber nuestro rol dentro de la iglesia. ¿Cómo vamos a ejercer esa clase de fe para poder actuar y bendecir a la iglesia, ¿verdad? Entonces, antes de leer nuestro pasaje de Tito, que ese va a ser nuestro texto base, bueno, me gustaría hablar de un modelo hermoso que es Abigail. Yo escogí a esta mujer como un modelo de sobriedad, porque cuando empieza Tito hablando y dice, asimismo, dice las ancianas, esa palabrita, asimismo, nos está ligando de que los ancianos, bueno, cuando dice ancianos no se imaginen que son viejitas, no, realmente está hablando de mujeres maduras, ¿verdad? Las mujeres deben ser maduras.
Entonces, vamos a dar una pequeña lectura para que agarremos el contexto. Tito capítulo 2. ¿Todas traen sus Biblias o traen su aplicación de la Biblia en sus celulares? Yo creo que sí, ¿verdad? Casi todas. Y si no, júntese ahí con alguien que le pueda compartir. Muy bien. Perdón. Sí. Sí. Ok, entonces, dice, siempre hay que leer el contexto, ¿verdad? Dice, capítulo 2 del libro de Tito. ¿Ya? ¿Lo tenemos, hermanas? Dice, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, serios, prudentes, sanos en la fe, en el amor, en la paciencia. Las ancianas asimismo sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Entonces, hemos dicho que las mujeres son instrumentos claves, importantes en el avance del reino de Dios. Dios las ha usado, ¿verdad? Y tenemos un papel muy importante dentro de la iglesia. Y por eso es que Dios instruye a través del apóstol Pablo, Dios instruye a que las mujeres ancianas o maduras espiritualmente enseñen a las más jóvenes. Y vamos a ir viendo algunas de estas características. He escogido yo 4, ¿verdad? Aspectos que resumen el carácter de una mujer, pero antes yo quiero detenerme en la importancia de la sobriedad. Porque cuando dice, asimismo las ancianas, está diciendo, así como las características de que los ancianos deben de ser sobrios, ¿verdad? Serios, prudentes, sanos en la fe, las ancianas asimismo, ¿verdad? O sea, esa palabra quiere decir de la misma forma, de igual manera. Entonces, una mujer de fe, como mujeres de fe, escúchenme, necesitamos entender qué es la sobriedad y por qué es tan importante para comprender cuál es el rol dentro de la iglesia que tenemos nosotros, cuál es nuestro papel. ¿Y qué es la sobriedad? ¿Por qué es importante ser sobrias? Bueno, la sobriedad tiene que ver con ser una persona equilibrada, ¿verdad? Que puedas tener la guía, el control del Espíritu Santo, ¿verdad? Y tenemos que comenzar con eso. Y miren, cuerpo, mente, alma, emociones deben de ser controladas por el Espíritu Santo. Es un equilibrio, lo que nos hablaba al principio nuestra hermana, ¿verdad? De esa palabrita, estabilidad. Cómo Dios nos va poniendo más o menos la misma idea, ¿verdad? Entonces yo digo, Dios ha estado dirigiéndonos, ha estado guiándonos. Y a mí me gusta mucho este ejemplo, ustedes lo pueden leer, de Abigail. No tenemos el tiempo para leer, porque es todo el capítulo 25 de 1 de Samuel. Solo algunos versiculitos vamos a leer rápido. Pero Abigail dice que era una mujer de buen entendimiento, hermosa, ¿verdad? Inteligente, una mujer sobria, que caminó en fe. Es un modelo para nosotros, precioso, inspiradora la historia de Abigail. Ella estaba casada con un hombre duro, malo, ¿verdad?
Necio. Nabal significa necio, ¿verdad? Egoísta. Y bueno, resulta que él era muy rico. Era un hombre que dice que tenía 3,000 ovejas y 1,000 cabras. Ustedes después van a poder, es fascinante esta historia, de verdad. Hay mucho que sacarle, pero no me voy a detener tanto, solo quiero mostrar un poquito este modelo de mujer sobria, porque tenemos bastante que aprender, cada una de nosotras, de Abigail, ¿verdad? Y bueno, ella era, dice, una mujer de buen entendimiento y de hermosa apariencia, pero el hombre con el que estaba casado era duro. Primero de Samuel, capítulo 25. Y entonces resulta que estaban esquilando las ovejas. ¿Saben lo que es eso? Cuando cortan el pelo, ¿verdad? Ajá, de las ovejas. Y pues habían hecho un gran banquete, tenían una gran fiesta. Y David, yo me imagino que él venía desgastado de estar huyendo, porque en el capítulo 24, justo antes del capítulo 25, ¿eh? Él le perdona la vida a Saúl. Saúl lo venía persiguiendo y se mete a una cueva, ¿recuerdan ustedes? Y él le corta el borde del manto. Y todos le dicen, pues ahí lo tienes, mátalo, ¿verdad? Y él dice, no, ¿cómo yo voy al ungido de Jehová, verdad? Y le perdona, pero él venía desgastado y todo, cansado, habían andado en el campo, ¿verdad? Huyendo, porque David lo quería matar y se había propuesto. Bueno, entonces manda a 10 de sus jóvenes, David, a pedirle alimento a Nabal. Así era la costumbre. ¿Por qué? Pues porque David y sus hombres habían dado protección, habían sido muro, habían cuidado a estos pastores, porque imagínense, para cuidar 3,000 ovejas y 1,000 cabras, para que no se les perdiera ninguna, debe haber sido bastante trabajo. Y todos los hombres de David lo estuvieron apoyando a los pastores de Nabal. Entonces era la costumbre, bueno, si nosotros fuimos buenos y le dimos apoyo, pues ahora venimos a pedirte, ¿verdad?, que nos des alimento, que nos convides, pues que están ustedes en banquete y tienen fiesta. Entonces Nabal se negó y dijo, no, yo no sé ni quiénes son ustedes, ¿verdad?, ni conozco el tal David, ¿quién es? A lo mejor vienen huyendo, son siervos que vienen huyendo de sus señores. ¿Y por qué voy a dar yo mi pan y la carne que he preparado para mis esquiladores? ¿Por qué te la voy a dar? Pues los jóvenes se regresan y le dicen a David, así, así nos dijo. Y David se enoja y le da una ira y dice, no, pónganse ahorita mismo sus espadas y vamos contra y lo vamos a ir a hacer pedazos, a él y a toda su casa. Y pues entonces 400 hombres, 200 se quedaron cuidando de las cosas, el equipaje ahí, y un esclavo, bueno, más bien un siervo, ¿verdad?, le cuenta a Abigail y le dice, mira, esto viene ya, la mala noticia, vienen ya. Y ella, una mujer sabia, que actuó en fe, por eso me gusta, inmediatamente, rápidamente, dice, voy a preparar, ¿verdad?, alimento y voy a salir al encuentro de David. Y ella usa las palabras correctas, con una actitud humilde, bueno, lo convenció, ¿verdad? Le ofreció panes, ovejas preparadas y guisadas. Le dijo, mira, perdona a Nabal, ¿verdad? Este hombre no entiende, es necio, pero yo no me di cuenta cuando tú mandaste a los hombres. Y yo, pues, de verdad te pido perdón, ¿verdad? ¿Y para qué vas a derramar sangre? Dios no le había dicho a David que fuera y se vengara. A él le dio ira y dijo, ahorita me los acabo a estos, ¿verdad? Pero la sabiduría de esta mujer, la sobriedad de esta mujer, hizo que él se detuviera, ¿verdad? Y le dijo, eres bendita porque Dios te puso para evitar que yo cometiera semejante crimen, ¿verdad?
Y bueno, ustedes pueden leer la historia, es hermosa la historia, pero quise narrarles así rápidamente cómo Dios recompensó a Abigail y cómo ella actuó en fe. Porque nosotros tenemos que aprender, tenemos mucho que aprender, ¿verdad? De ella, de esa sobriedad. Porque, hermanas, si algo tenemos que enfrentar son retos cada día en nuestra vida. Ella, Abigail, no la tenía fácil. Tenía un marido complicado y difícil. Yo no sé cuáles sean tus circunstancias, pero si tú dependes del Señor, miren, cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo, después que conocemos al Señor, que nos arrepentimos y le entregamos nuestro corazón a Jesús, Dios fielmente provee guías para que nosotros podamos caminar en ese camino de fe, ¿verdad? Y estas guías nos dirigen para que podamos ir entendiendo. ¿Saben cuáles son estas guías? Es el Espíritu Santo, la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes. ¿Sí? Estas son las guías valiosísimas que el Señor provee para que nos dirijan en ese camino de fe. ¿Cuáles son esas guías, hermanas? El Espíritu Santo, la palabra de Dios y la comunión con otros creyentes dentro de la iglesia. Entonces, necesitamos como mujeres, ¿verdad?, sobrias. Ya dijimos que la sobriedad significa ser una mujer enfocada, equilibrada, ¿verdad?, balanceada, que tu cuerpo, alma, mente, ¿verdad?, voluntad sean controlados por el Espíritu Santo. Entonces, necesitamos comenzar a aprender a ser sobrias para entender nuestro rol dentro de la iglesia. Ahora, como decíamos, alinearnos con el carácter de Dios, ¿verdad?, y que el Señor vaya transformando nuestra vida, vamos entonces a leer, ahora sí, ahí en Tito, de nuevo, vamos a volver a releer, porque uno aprende por repetición. Y vamos a ver entonces, yo les voy a presentar 4 aspectos que resumen el carácter de una mujer que camina en fe, una mujer sobria, que ya pusimos como un fundamento, ¿verdad? Y usted va a evaluar, cada quien va a evaluar dónde Dios quiere hacer cambios en su vida, de acuerdo a estos aspectos que vamos a presentar. Entonces vamos a leer ahí. Las ancianas, asimismo, versículo 3 de Tito 2. A ver, todas juntas. Las ancianas, asimismo, sean reverentes en su porte, no calumniadoras, no esclavas del vino, maestras del bien, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Muy bien, entonces la primera es, la fe se fundamenta en la intimidad con Dios. Ahí lo tienen ustedes, ¿verdad? En su manual, en su material. La base de la fe es una íntima relación con Dios. Si algo tenemos que aprender cada día como mujeres es saber cómo conectarnos mejor con nuestro Dios. ¿Qué tanto tú anhelas estar en su presencia? Y no estoy hablando de esa oración rápida que haces antes de comer, ¿verdad?, para decir gracias, Señor, por estos alimentos. Amén. No. Estoy hablando de conectar tu corazón con Dios, que puedas rendirte a Él cada día, ¿verdad? Buscar un tiempo a solas con el Señor, donde tú puedas rendir tu vida y pasar tiempo, disfrutar, deleitarte en su presencia. Como dice la Biblia, ¿no? O sea, así como el siervo busca por las corrientes de las aguas, así mi alma anhela, ¿verdad? Anhela estar en tus atrios. Eso necesitamos, cada día, alimentarnos diariamente de la palabra de Dios
y dejar que Dios vaya transformando nuestra mente. Y de esa manera el Señor va a ir obrando, ¿verdad?, en nuestro corazón, en nuestra vida. Lo más importante, hermanos, que una mujer puede hacer es conectarse con Dios para aprender a amarle, a conocerle de una manera íntima y personal en su vida. Un corazón que se somete al control del Espíritu Santo va, a ir caminando en fe y rindiéndose al Señor en cada área de la vida. Y esto va a traer sin duda bendición a tu corazón, porque el Señor quiere cumplir sus promesas y quiere bendecirnos, ¿verdad? Entonces, esto es esencial para la mujer de fe. Fíjate, tu devoción a Dios se mantendrá por tu ferviente oración. Y Dios quiere ser tu primer amor. La cita más importante que tienes cada día no es con tu esposo ni es con tu jefe, es con el Señor. Necesitamos buscarle cada día, apartar tiempo para estar con Él. De veras, él nos anhela, dice la palabra, ¿verdad? Él quiere darnos plenitud en nuestra vida. Y no solo ser un Dios de los domingos en la iglesia. No, Él quiere que cada día estemos escuchando, ¿verdad? El tiempo que inviertas en oración va a indicar si estás confiando en Dios o en ti misma. ¿Sí? Dice que tan solo 5 minutos de oración diaria añaden más de 30 horas de conversación con Dios cada año. 5 minutos de oración diaria pueden añadir 30 horas de conversación al año. Yo creo que bien podemos orar más de 5 minutos, ¿verdad? Bueno, yo creo que el Facebook, las redes sociales, el WhatsApp han demostrado que sí teníamos tiempo para orar y no lo hemos hecho, porque cuánto tiempo se pierde ahí en las redes, ¿verdad? Cuando sientes, ay, mira, se casó no sé quién, ya alguien está en una relación con no sé quién, ¿verdad? Y ahí estamos, ¿verdad? Viendo. Y de verdad, hermanas, como mujeres perdemos mucho tiempo a veces. Hay demasiadas distracciones hoy en día. ¿Tienes sed de Dios? Si no, pídele al Señor. Señor, mi alma tiene sed de ti. Te anhelo. Por favor, dame sed de ti para pasar más tiempo en tu palabra, meditar, estar a tus pies. Como María, me encanta. ¿Se acuerdan de la historia de María y Marta? Dice que María, sentándose a los pies de Jesús, ustedes lo pueden leer, Lucas capítulo 10, del 38 al 42. Dice que María, sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba, dice, con muchos quehaceres. Y el Señor, ¿qué le dijo? Marta, Marta, le dijo, ¿verdad? Afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria, fíjense. Una. Y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Ay, yo estaba meditando en eso. Dije, solo una cosa necesito, estar a los pies de Jesús y estar con el Señor. Esa es la prioridad. Pero a veces nos enfrascamos en un montón de cosas y al último dejas tu tiempo con Dios. Miren, cada quien sabe si en la mañana usted es de las madrugadoras. En mi caso, yo me despierto, me encanta escuchar el canto de las aves. Qué bonito, ¿no? Despertador. No me gustan los despertadores cuando suenan ahí. Ay, no. Siento que me está martillando el cerebro. No. Yo me despierto cuando cantan los pajaritos. Y aunque no crean, en la Ciudad de México se escuchan los pajaritos todavía. Y hay un árbol junto a mi ventana. Y entonces yo me despierto a las 4:30, 5 de la mañana, estoy ahí como gallo, ¿no? Pero ¿saben qué? Es mi mejor tiempo, porque es cuando yo puedo orar, nadie me va a interrumpir. Yo puedo estar a solas con el Señor y disfruto de estar en su presencia. Hay otras que le gusta en la noche. Mi esposo, por ejemplo, él es nocturno y él se inspira en la noche, ¿verdad? Y está bien. No importa si eres de mañana o de noche, tú dale el mejor tiempo a Dios
para estar con Él. No te pongas a leer y a orar cuando ya no tienes energía, cuando ya estás agotado, porque eso no va a ser provechoso para ti. Dale tu mejor tiempo al Señor, ¿verdad? Y me gusta porque aquí el Señor le dice a María, tú has escogido la buena parte. Hermanas, la ocupación excesiva en la iglesia, escúcheme bien, las múltiples actividades no son lo mismo que pasar a solas con Dios. Y a veces las mujeres somos, pero re buenas y hábiles para crear actividades que para crear tiempos de quietud en la presencia de Dios. Entonces tenemos que saber tener un equilibrio, ¿verdad? Miren, el diablo va a tratar de convencernos, porque el enemigo no quiere, el enemigo de nuestras almas no quiere que estemos en comunión con Dios, ¿verdad? Y va a tratar de convencernos de que podemos vivir la vida cristiana sin cultivar una relación íntima con el Señor. Y eso pues solo nos va a dejar sin poder y derrotadas. Y aunque Marta estaba haciendo cosas buenas, había fallado en discernir la importancia de su tiempo personal con el Señor. Y ella pues estaba llena de preocupaciones y desánimo. Pero María, en cambio, sabía cuán importante era sentarse a los pies de Jesús, ¿verdad? Y escuchar sus palabras. Así que buscar tiempo a solas con Dios permite que te renueve tu entendimiento y que tu fe se fortalezca. ¿Cómo eres tú? ¿Eres como Marta? ¿Eres como María? Todas nos podemos identificar, ¿verdad? En algún momento andamos ahí aceleradas, ¿no? Andamos afanadas. ¿Qué puedes hacer a partir de hoy para seguir el ejemplo de María? Esa es una pregunta. Tienes que escribir 3 cosas concretas y específicas, porque si tú no haces cambios, no va a pasar nada en tu vida de comunión y de intimidad con Dios. Bueno, la segunda, la fe se muestra en un testimonio integral. La mujer que camina en fe debe comportarse de una manera apropiada. Un testimonio, ¿verdad?, de santidad, que se refleje en tu conducta. Y las mujeres maduras, cuando decimos las ancianas, acuérdense, no son las viejitas, no. Es la mujer madura, ¿verdad?, que ha ido a lo largo de su vida, son personas que llevan tiempo, ¿verdad?, caminando con el Señor. Y deben ser ejemplo de piedad para las más jóvenes. Así que la iglesia necesita contar con mujeres cuyo ejemplo podamos imitar. Y miren, al final todos vamos a llegar a eso, ¿verdad? A ser mujeres, pues mentoras de otras jóvenes. Tiene que haber esa relación, ¿verdad?, de mentoría entre mujeres maduras y jóvenes. Es importante tener buenos ejemplos dentro de la iglesia. Y Dios valora y desafía a las mujeres ancianas para compartir sus experiencias y su sabiduría. Así que, bueno, hay que recordar también que las mujeres mentoras no son perfectas, ¿verdad? Y tienen, pues, son seres humanos, ¿verdad? Han llegado, o sea, nadie ha llegado a la perfección, ¿verdad? Y posiblemente su matrimonio, pues, tiene cosas, no es perfecto, sus hijos no se comportan perfectamente, ¿verdad? Su labor de madre no es perfecta, pero, bueno, desea agradar a Dios, es auténtica, está creciendo. No seamos tampoco tan críticas y tan severas, ¿verdad? Tenemos que considerar que es un ser humano, ¿verdad? Pero los modelos que nos instruyen en nuestro andar con Dios son invaluables. Seguramente usted tiene personas que han sido una influencia positiva en su vida, ore por ellas, ore por esas mentoras, ¿verdad? Y ellas necesitan sus oraciones. Ahora, Pablo ahí describe esas cualidades que las mujeres deben de tener. Dice que debe de conducirse con reverencia. Es un comportamiento de santidad, ¿verdad?, que debe de sobresalir en una mujer madura. Y revestirse de buenas obras, con un espíritu afable y apacible, ¿verdad? Ser un ejemplo de obediencia. No calumniadora, ahí viene otra vez,
Una mujer que camina en fe, pues no miente, no injuria. Y aquí, hermanas, estamos hablando de integridad. O sea, la honestidad es una virtud que valoramos, ¿verdad? Decir la verdad, no engañar, actuar, pues, no dar una falsa impresión, ¿verdad? Pero actuar, con integridad es algo más profundo. Es hacer lo correcto aun cuando nadie te está viendo. Eso es integridad. La honestidad, pues te comportas muy bien delante de los demás, das una buena imagen, ¿verdad? No difamas a otros, pero una mujer que camina en fe debe de ser íntegra, ¿sí? En su comportamiento. Aun cuando nadie la está mirando, hace lo correcto, ¿verdad? Debemos dejar un legado para las siguientes generaciones con un ejemplo, ¿verdad? Y bueno, otra de las características dice que no debe ser dada al vino. Hay situaciones claras cuando la abstinencia es la posición bíblica. Una mujer que camina en fe, hermanas, no debe de someterse a la influencia de nada embriagante. El Señor dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Dice, antes bien, sed llenas del Espíritu Santo. Cualquier cosa que te controle y no sea el Espíritu Santo es pecado, así. Hay una falta de equilibrio en algo en tu vida, pierdes el control cuando vas de compras, ¿verdad? Con la comida, ¿no? O te gusta buscar posesiones. Hay que tener cuidado, hermanas. Entonces, son 3 características: conducirse con reverencia, no ser calumniadora y no ser dada al vino. Entonces, actuar pues con sobriedad, con integridad. La tercera, la fe se proyecta en discípulas comprometidas. Si algo el Señor nos ha mandado a hacer es hacer discípulos, ¿verdad? El Señor dijo, es la gran comisión, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, por tanto, ir y hacer discípulos. A eso nos ha mandado el Señor. Entonces, hemos recibido una responsabilidad de servir a otros. Cristo lo modeló, los discípulos, ¿verdad?, también lo modelaron, y como mujeres debemos de compartir lo que Dios nos está dando y lo que Dios nos está enseñando. Así que debemos de ser maestras del bien. Hermanas, si para ser maestras te preparas y estudias, por cierto, ¿cuántas son maestras? Felicidades en el Día del Maestro, que fue ayer. Varias levantan su mano. Bueno, pues para ser maestras hay que estudiar, ¿verdad? Para educadoras hay que prepararse. ¿Cuánto más para ser maestras del bien? Y bueno, hermanas, realmente es un desafío, ¿verdad? Que tenemos que aprender a formar el carácter de Cristo en la vida de otros. Así decía Pablo, hijitos, porque vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Hacer discípulos es trabajo duro, es como criar hijos, pero a eso nos ha mandado el Señor, ¿verdad? Y es más que un curso, el discipulado es una transferencia de vida, de madurez hacia otro nuevo creyente. ¿Dónde están tus discípulos? ¿A cuántas estás discipulando? Un día el Señor te va a llamar y te va a preguntar, ¿dónde están tus discípulos? No, Señor, yo iba a todas las actividades de la iglesia, hacía esto. Sí, ¿dónde están tus discípulos? A eso nos ha mandado Dios. Entonces, Dios le ha dado a las mujeres maduras en la iglesia la responsabilidad de instruir a las más jóvenes, ¿verdad?, en los caminos de Dios, ayudarles a desarrollar ese corazón y una mente sobria. Así que, miren, hermanas, discipular es la mejor forma de asegurarse de que la iglesia va a ser efectiva en la misión de evangelizar al mundo. Necesitamos, es el único modo que el reino de Dios avance y se multiplique, ¿verdad? Y eso también nos compromete a toda la iglesia, a ser discípulos.
Así que es súper importante esta. La fe se proyecta en hacer discípulas comprometidas. Y para eso primero tú tienes que ser una discípula, porque no vas a estar enseñando algo que tú no practicas, ¿verdad? Entonces es súper importante. Ahora, nuestros hijos son nuestros primeros discípulos, las que tenemos hijos. Tenemos que formar, ¿verdad? Convicciones, el carácter. Por cierto, he traído unos libros que se llama Criar hijos con visión global. Traje poquitos porque realmente el peso y venía yo en autobús, pero es un material súper bueno, es maravilloso de cómo puedes tú formar en tus hijos la visión de ir a las naciones, de que entiendan desde los 3 años de edad, desde chiquitos. Ese material no había en mis tiempos, cuando mis hijos eran pequeños. No es para escuela dominical, es para que los padres, pero como dije, tenemos que prepararnos para ser maestros del bien. Y tú puedes en la iglesia enseñarles a los padres que quieran cómo discipular a sus hijos con esa visión global de ir a las naciones. Imagínate si desde chiquitos les empiezas a decir, Dios quiere salvar, ¿verdad?, a los perdidos. Dios está en misión, Él ama a las naciones. Y los niños empiezan a orar por misioneros, a ofrendar, a entender que hay un mundo, ¿verdad?, que necesita de Jesús. Cuando lleguen a la adolescencia, estos niños van a estar apasionados, van a querer ser misioneros y no los vamos a perder como se están yendo ahora de las iglesias. Cuando llegan a ser adolescentes y jóvenes, ya no quieren volver a la iglesia. Entonces, yo estoy convencida que la siguiente generación es la que va a terminar la gran tarea de ir a todo el mundo, ¿verdad? Entonces tenemos que invertir en ellos. Así que al final, si ustedes quieren, tengo algunos libros de Criar hijos con visión global. Es un taller, pero ustedes lo pueden usar. Está bien didáctico, interactivo, y lo pueden pues, compartir. Ya le dije yo a mi hermana, hay cursos virtuales y se puede hacer, ¿verdad? Bueno, así que, ¿cuántas están dispuestas a discipular? Esto implica tener más cercanía con las mujeres, ¿verdad? Desarrollar esa amistad para hacer un buen trabajo. Como Pablo, ¿verdad?, que dijo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. ¿Cuántas generaciones hay ahí? ¿Cuántas? Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto yo, Pablo, le digo a Timoteo que encargue a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. 4 generaciones. ¿Y a Pablo quién lo discipuló? ¿Quién fue el que discipuló a Pablo? Bernabé. Hay que leer la Biblia, hermanos. Hechos 11. Él lo mentorió, lo llevó a Antioquía, Bernabé. Bueno, vamos a ir rápido porque ya casi nos quedan unos poquitos minutos. Así que, hermanas, con el ejemplo tiene usted que discipular, pero también tomar tiempo para poder invertir y formar mujeres discípulas, ¿verdad?, en la iglesia. Y por último, la fe se motiva en la gloria de Dios. Al final, cuando dice, ¿para qué tenemos que tener todas estas características? Para que digan, ay, qué linda es usted, qué santa, qué mona. No. Para que la palabra de Dios no sea blasfemada. No es para que te alaben a ti, ni te aplaudan, ¿verdad? Sino que dice, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. El Señor manda a las mujeres maduras que caminan en fe a que amonesten a las más jóvenes, ¿verdad?, para que la palabra de Dios, obviamente por tu protección, ¿verdad?, por tu seguridad, pero el propósito final por el cual Dios quiere que las mujeres sean sobrias es mucho mayor. El propósito es que la palabra de Dios no sea deshonrada, eso quiere decir, ¿verdad?, que no cause vergüenza. Hermanos, nuestra conducta, lo que hacemos, influye muchísimo, ¿verdad? Cómo nos comportamos. Y no queremos que quede en vergüenza. Dios no quiere
que nadie blasfeme su palabra. Y a veces con nuestro comportamiento podemos hacer que se burlen, que menosprecien. Miren, dice que es cristiana y miren cómo se comporta. Entonces es importante, ¿verdad? Porque al desobedecer al Señor, nuestra rebeldía blasfema el testimonio de su palabra. Así que, bueno, obviamente la santidad debe ser evidente en nuestra vida. La fe visible, ¿verdad? Y la fe que actúa. Tienes que ser intencional y ponerte a discipular a mujeres en la iglesia, ayudarles a desarrollar su mente, su corazón, ¿verdad? Y bueno, pues nuestra vida debe alumbrar a los demás. Así que vamos a terminar orando en este momento. Quiero que se pongan de pie, por favor. Dios nos ha encomendado una misión, hermanas. No estamos aquí para pasarla bien, no estamos aquí, ¿verdad?, para ir por la vida, no. Estamos aquí para cumplir una misión. A veces creemos que en nuestra iglesia ya no podemos dar más, que ya dimos todo, pero no, tenemos que ser fieles y servir, ¿verdad? La iglesia tiene que despertar, hermanos. Y el ministerio de cada una, pues, es la misión de Dios. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos ayude a ser fieles, a tener un corazón rendido a Él. Yo les voy a pedir que cierren sus ojos, que ya no estén moviendo papeles ni plumas y que se concentren en este momento. Vamos a cerrar este tiempo orando. Amado Señor, queremos darte muchas gracias por este tiempo precioso que nos das para enfocarnos en ti, Señor. Te necesitamos. Perdónanos porque no te hemos buscado, Señor, como deberíamos. No hemos anhelado estar a tus pies, estar en tu presencia. Perdónanos, Señor. Renuévanos, Señor. Queremos, a partir de ahora, hacer cambios en nuestra vida, Señor, para que tú transformes nuestra mente, nuestro corazón. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes, a ser intencionales, Señor, a formar discípulos, porque eso nos mandaste a hacer, Señor. Queremos glorificar tu nombre, Señor. Queremos mostrar fidelidad, Señor. Gracias por tu amor, por tu cuidado, por tu paciencia con nosotros, Señor. Gracias porque tu presencia es lo mejor que tenemos en esta noche. Te alabamos, te bendecimos, te agradecemos por cada una de las mujeres. Ayúdanos a cumplir nuestro rol, nuestro papel en nuestra familia, en nuestra iglesia y en la sociedad, Señor, para hacer luz, para alumbrar y de esa manera traer gloria a tu nombre. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Gracias, hermanas, que Dios les bendiga.